Voy a explicar este proyecto de un pequeño mirador, un espacio público realizado por encargo del Ayuntamiento de Ibiza en el año 2010, llamado Mirador Erwin Bronner, en homenaje al arquitecto alemán Erwin Bronner, que construyó su casa justamente en este lugar. Es un lugar realmente singular, con unas características que lo hacen muy especial y que en el año 2010 se encontraba muy deteriorado. De hecho, el Ayuntamiento de Ibiza llevaba ya algunos años después de la creación de la Concejalía de Núcleo Histórico, trabajando en el casco antiguo, en Dalvila, en este caso, la rehabilitación y restauración de la casa que Erwin Bronner construyó para sí mismo en el año 60, dio lugar, una vez acabadas las obras, a la pregunta: ¿qué hacemos con este espacio tan degradado que se encontraba delante? Justo en estos años también nos habíamos encargado de un estudio del espacio libre, de la pavimentación, sobre todo del núcleo histórico de Ibiza, que es un declarado patrimonio de la UNESCO, con unas características, sobre todo de Alvila, muy especiales, con lo cual conocíamos bien tanto el lugar como las características del mismo. El proyecto se encuentra en un lugar especial, es un pequeño fragmento, un pequeño trozo del barrio de Sapeña, el barrio extramuros de los pescadores antiguamente, situado en el límite entre el barrio y los acantilados. De hecho, hay una cueva debajo del mirador que influyó también en las características de la construcción. No se podía, digamos, cargar ni ejercer demasiada presión durante la obra y se encuentra en el límite con los acantilados del barrio de Sapeña, entre dos piezas de arquitectura de las más importantes de Ibiza. Una, la muralla renacentista, concretamente el baluarte de Santa Llúcia, y la otra, la casa que Erwin Bronner construyó para sí mismo. Con lo cual, el proyecto empezó bastante desde las visuales, materiales con los cuales hemos trabajado. Uno de ellos seguramente es la fotografía, como decía, sobre todo para entender qué había pasado en este lugar. En esta fotografía hecha por Erwin Bronner de su casa, en la que se ve claramente este espacio, se ve un límite que es un límite natural, un límite de roca con unos pocos muros que ayudan a resolver los desplazamientos y hacen de barandilla, con lo cual un límite natural entre dos elementos geométricos muy distintos entre ellos, y una pieza que aparece en la fotografía, que son unos baños públicos que el propio Bronner regaló, digamos, o hizo construir de su bolsillo para los habitantes del barrio. Aparece también una escalerita que el mismo Bronner utilizaba para ir a la playa situada debajo de los acantilados. Esta segunda foto enseña el mirador, lo que hoy es el mirador, el espacio de acceso a la Casa Bronner, desde arriba, desde el baluarte de Santa Llúcia. Claro, cuando el ayuntamiento me hizo la pregunta de qué hacemos con este espacio, en estas fotos se ve el estado previo a las obras, se ve como la casa Bronner, esta pieza magnífica de arquitectura, de las más importantes casas seguramente de Baleares, pero también de la arquitectura moderna española. Es una casa que está en el Docomomo. Se ve en esta fotografía el estado de abandono de la casa, que fue recuperada gracias a un proyecto de los arquitectos Isabel Feliu y Raymond Oller, y se ve el estado previo del mirador. Lo que había sucedido era que este límite natural de rocas se había nivelado mediante unas plataformas o proyectos de urbanización interesante desde el punto de vista del espacio del barrio de Sapeña, pero seguramente se había pensado poco desde las visuales, desde el mar, y sobre todo había generado unos muros, porque las plataformas habían subido, unos muros que habían alterado seguramente la visual del barrio desde el mar y la relación entre la casa
Bronner y el baluarte de Santa Lucia. Si añadimos a esto que el hecho de que el barrio es un barrio vulnerable y bastante conflictivo, el ayuntamiento, para evitar vertidos, había construido unas vallas que habían empeorado todavía las cosas, ¿no? Por lo cual, después de estas visitas al lugar, de un levantamiento del espacio y de distintas reflexiones, empezamos a plantear al ayuntamiento que lo mejor era intentar eliminar este muro, intentar volver, digamos, a un límite mucho más limpio. Trabajamos, como decía, con estas fotografías. Esta es una foto del arquitecto Raymond Torres, en la que se puede apreciar el muro construido en dos fases y empezamos a trabajar con fotomontajes. Este primer fotomontaje, que era la primera operación de vamos a eliminar el muro y mantengamos las plataformas. Algunas maquetas, trabajamos mucho con maquetas en este proyecto porque nos parecía la manera más correcta para empezar el trabajo. Apareció, una vez derribado el muro, la necesidad de construir un límite. Una primera opción fue la de trabajar con una barandilla que seguramente recordaba la barandilla de la cubierta de la casa Bronner, pero seguidamente descartamos esta opción y nos quedamos con esta maqueta final muy de trabajo, pero que nos sirvió mucho para entender que el límite tenía que consistir en el mismo muro que había, porque era muy complicado desmantelarlo totalmente, y la operación era convertir este muro en un elemento formal con una identidad propia, una especie de gusano poligonal, podríamos decir, que unía los dos elementos arquitectónicos, resolvía la relación del barrio y del espacio público con los acantilados y con las vistas, y contenía todos los elementos funcionales del proyecto: la luminaria que tenía que iluminar la muralla renacentista, que ya estaba presente, una jardinera en la que plantamos un tamarindo, probablemente uno de los pocos árboles que podían vivir y que ha existido y está enorme en este momento. El muro que llevaba a la casa Bronner, que era un muro preexistente de piedra, lo pintamos de blanco porque el blanco fue el elemento, el color, digamos, unificador de todo este muro, barandilla, pavimento, que intentaba con un único gesto resolver la relación entre las piezas. Una de estas piezas, que como veremos ahora, es un pavimento existente, que es el adoquín Palma, diseñado por Elías Torres y José Antonio Martínez La Peña, que se resolvió, digamos, sin cortar. Aquí vemos una planta. Es una planta que responde al proyecto. Luego, durante la obra se introdujeron algunos cambios. Los veremos por las fotografías. Es una obra que se ha ido definiendo bastante durante el proceso de construcción de este muro, que hizo salir a la luz, pues, rocas y elementos que se integraron en el proyecto. Aquí, desde el baluarte de Santa Lucia, se evita el contacto. Hay una barandilla gruesa, una barandilla que seguramente tiene que ver con las barandillas de Coderch, de su estudio casa en la Plaza Calvó de Barcelona. Una primera elemento del muro que contiene las luminarias, otro huecos que recuerdan a las aberturas de las murallas, luego una parte de pavimento, un cambio de nivel con la jardinera, otro hueco protegido con una barandilla y el muro que lleva a la casa Bron. Algunas fotografías de la obra. Aquí se ve este volumen, este muro poligonal, las luminarias que se resolvieron con unas tapas diseñadas con unos motivos tomados de unos dibujos de Bronner, el pavimento blanco que resuelve la entrega con el pavimento de adoquín.
una vista desde arriba. Todavía no se habían colocado las luminarias de las murallas, pero se puede apreciar este elemento geométrico poligonal que se apoya encima de la roca, habiendo, digamos, trabajado con los muros existentes. En este caso, eh, como decía antes, es un proyecto que más que añadir material, elimina y da forma a lo existente. Una foto desde arriba es una foto enviada por Tony Gironès, un amigo, una vez que estaba en Ibiza. Otras fotos más de detalle, aquí aparece la barandilla que tiene un grueso de 8 centímetros, con unas pletinas que la hacen levitar sobre los muros, el contacto es mínimo. Una foto desde la cubierta de la casa Bronner, se ve la barandilla de la casa y finalmente eh, esta imagen de la esquina baja del mirador con esta barandilla que se diseñó realmente en el lugar, porque una vez derribado el muro, habían también problemas de seguridad durante la construcción de este espacio público y los derribos. Una vez derribado el muro, se pudo ver cómo resolver con esta barandilla que no llega al suelo y como tiene la roca detrás, plantea un ritmo distinto entre barrotes. Alguna foto más de este lugar y finalmente dos detalles que explican la entrega del pavimento blanco de las zonas abiertas a las vistas con el pavimento de adoquín y este alcorque triangular de la jardinera en la que se ha plantado el tamarindo. Y yo creo que nada más que añadir este pequeño trabajo que hemos disfrutado muchísimo ya hace unos cuantos años.